la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5. 4:25 minutos. El escritor, filósofo Eliades Acosta Matos ha escrito, se ha interesado por la historia dominicana, en particular por el profesor Juan Bosch. Tiene ya algunas obras y trabaja en otras. Pero en esta ocasión, y a partir de mañana, tendremos de él el libro 1963 de la guerra mediática al golpe de Estado, donde se hace un examen interesante, muy interesante, sobre el papel de los medios, la guerra, el papel de los medios en esa conjunción de iglesia, militares, embajada, oligarquía, en fin. Eliades, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, quizás debemos comenzar situando el escenario, ¿no? Cómo recordar, hacernos recordar cuál era el momento histórico que se veía, que se vivía, cómo eran los medios de comunicación de la República Dominicana en ese entonces y sobre todo, por favor, lo que tuvo que ver la caída, el derrocamiento con la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Sí, bueno, en efecto, por ahí debemos empezar. Es decir, el marco histórico en el cual se desarrollan los sucesos de una operación de guerra mediática y guerra cultural que además hoy en día se desarrolla casi de la misma manera. Lo único que los medios son más tecnológicamente más poderosos y hay más canales. Pero en efecto, el marco de los sucesos del 63, inmediatamente después de la muerte de Trujillo, están, bueno, el Consejo de Estado y las elecciones de diciembre del 62. Ya para las elecciones, cuando Bosch era candidato y el PRD era una de las fuerzas políticas contendientes, pero que mucha gente no daba como favorita, debido a la fuerza de la UCN, del doctor Viriato Fiallo, a su relación con la propia embajada norteamericana, a representar la oligarquía, a los fondos de que disponían para vencer. Todo esto llevó a hacer en la medida que el PRD fue mostrando posibilidades de triunfo y las encuestas empezaron a dar al profesor Bosch como candidato que se perfilaba ya ganador, comenzó una guerra mediática implacable. O sea, elementos de ser. Sí, por ejemplo, yo lo he puesto en varios lugares de ejemplo y está aquí en una de las portadillas de los capítulos. Un anuncio pagado en el Caribe, pero que fue tomado del periódico La Nación, que era el órgano oficial del Consejo de Estado, en el cual se dice con letras mayúsculas: Juan Bosch odia a la nación. Eso para un candidato presidencial en momentos previos a elecciones, eso fue fines de noviembre. Sí, y el doble pespunte del asunto. Y eso vino como, salió primero como noticia o como editorial. Eso salió como una especie de comentario de La Nación, que La Nación en aquel momento, el subdirector era Rafael Bonilla Ibar, porque ese estilo era el estilo de Bonilla, y realmente Bosch no tenía ningún problema con La Nación. El problema era con el periódico La Nación, al cual le había negado una entrevista. Pero el hecho de salir con letras mayúsculas, que no te permitía distinguir a qué nación se refería, pues traía un equívoco que podía, de boca en boca, frases cortas, eso se usa mucho en este tipo de guerra, podía atrasar las intenciones, o retrasar o molestar las intenciones de voto hacia Bosch. Luego vino toda la guerra de declarar a Bosch comunista. Recuerden que terminó aquello con la famosa polémica con el padre Láutico García en televisión el día 17 de diciembre. Pero hubo un momento en que Bosch se quejó oficialmente. Pero permítame leer precisamente de su libro en la portada un párrafo que uno lo lee y como que se le engrifan los pelos, porque dice, es de Prensa Libre, y dice: depuesto Bosch, a las 2:30 de esta madrugada fue derrocado el gobierno procomunista del profesor Juan Bosch en un acto patriótico realizado en conjunto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Ya eso lo dice todo, pero este ya es el resumen. Lo que pasa es que la guerra fue escalando. Sí, ya eso era como el colofón. Con el colofón. La guerra fue escalando, la guerra tuvo etapas, por supuesto. No es lo mismo la guerra que se hizo como candidato, no es lo mismo la guerra que se hizo entre diciembre del 62 y el 27 de febrero que tomó posesión. O sea, la guerra como presidente electo, pero que no había asumido. Ahí tuvo otro matiz, ahí fue más respetuosa, ahí hubo un poquito de paz. Y luego se retomó muy fuertemente a partir de ser Bush presidente. Es decir, pero se notan las etapas muy definidas. Es decir, había una estrategia definida que podía, detectarse. Un estudioso lo puede detectar. Los picos más importantes antes de aquel desenlace final, sobre temas y elementos en controversia. Y esos picos, especialmente lo de la Constitución, que sé que fue determinante, por ejemplo, para la Iglesia Católica lanzarse al derrocamiento. Y oligarquía. Permítame un momento retroceder a lo que me preguntaste, a la Guerra Fría. O sea, aquí hay una filosofía detrás de esta campaña que se llamó y fue acuñada la frase por George Kennan, que es el gran arquitecto norteamericano de la política de la Guerra Fría, y que se llamó la guerra política encubierta. O sea, eso era una doctrina, eso era un concepto de cómo lograr detener el avance del comunismo en países donde se suponía, no ya que fueran comunistas, sino por si acaso. Yo acuño el término el por si acasismo aquí. Sí, o sea, por si acaso ese país puede ser el hijo de putismo también. Es decir, bueno, será hijo de puta, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Si era de ellos, podía ser hijo de puta. Claro, claro. Y podía hacerlo tranquilamente. Y Estados Unidos en ese momento le gustaba pactar más con las dictaduras porque se sentía más seguro, y con los sectores progresistas y liberales como Bush y su constitución del 63 era mucho más difícil que lo apoyaran, y los tildaban generalmente de comunistas. Pero aquí se complica la situación porque el gobierno del momento de Estados Unidos era un gobierno liberal y demócrata, el gobierno de John F. Kennedy, que tenía una política de detener o de evitar una segunda Cuba en América Latina a través de reformas y no de golpes. Esa era la política oficial, no de golpes, ni de represión, ni de dictadura. Pero entonces lo que ocurrió era que el propio Kennedy, que no sobrevivió, o sea, que solo sobrevivió a Bush en el gobierno 2 meses, y fue víctima de esa otra ala agresiva de los halcones del Pentágono, la CIA, las grandes corporaciones, el Departamento de Estado, conspiraron también contra Kennedy. O sea, el golpe contra Bush fue también un golpe contra Kennedy, y fue contra la Alianza para el Progreso, y hubo una sucesión de golpes posteriores que pusieron una situación muy incómoda a la propia administración Kennedy. Se cuenta aquí las intenciones de Bush, de Kennedy con Bush vía Alianza para el Progreso. Sí. Hay una estrecha en este y en otro libro anterior mío, que se llama 1963, Revolución Inconclusa. Quizás en aquel más que aquí. Se desarrolló. Pero lo que quería decir que cuando llega el golpe contra Bush, el uso de los medios para derrocar en el marco de la estrategia de las guerras políticas encubiertas, había una experiencia acumulada. Ya se había usado esas mismas técnicas por los mismos equipos en Irán para derrocar a Mohamed Mossadegh en el 53, en el 52 a Prio en Cuba, luego en el 54 a Arbenz en Guatemala y en el 55 a Perón en Argentina. Quiere decir, ya hay una especie de manual de buenas prácticas golpistas, de cómo usarla, que algún día descubriremos. Yo estoy, siempre lo digo, en algún anaquel está el manual de las buenas prácticas golpistas, que algún día saldrá a la luz por un Assange o por cualquiera de los que filtran. Porque realmente hay un hilo conductor que mueve y que usted ve que se repiten los enfoques, los temas, etcétera. Y ahí llegaríamos a los picos. Ahora, si nos trasladamos de aquella época nefasta, sobre todo para lo que tenemos de democracia, ahora nos trasladamos al hoy. Hoy es imposible que un periódico te dé ese lead. Aunque piense así, pero por lo menos te lo disimula diferente. Y tenemos una prensa más pluralista, con más acceso a determinadas fuentes, sin hablar de redes sociales, que es otro tema. Ahora, de este momento al día de hoy, ¿cómo juzga, cómo puede usted valorar el papel, la evolución de los medios de comunicación? Mira, los medios han evolucionado, pero en algunos países continúa usándose estos mismos leads y estas mismas enfoques. Por ejemplo, en Venezuela, contra el gobierno de Chávez. El tremendismo
en la prensa es escandaloso, contra Correa, contra la propia Kirchner por el Clarín en Argentina. Quiere decir, aquí no, porque aquí la lucha política se desarrolla por otros cauces y tiene otras motivaciones. Pero en esos lugares, cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que se ha manejado la noticia y la forma en que se dio el golpe del 2002 contra Chávez, uno se da cuenta de que siguen los mismos equipos creativos trabajando de una forma muy similar. Ahora, hay un elemento nuevo, que es el elemento de las redes sociales. Eso ha logrado emparejar un poquito los tantos. Incluso Chávez desarrolló una política de crear radios comunitarias y televisoras comunitarias en Venezuela para hacer la alternativa a los grandes medios que son sus enemigos. Porque allí, como aquí con Bosch en la época, la debilidad de las oligarquías y de los partidos tradicionales se reflejó constituyendo a la prensa en un partido de oposición. Fue lo que pasó aquí. Volviendo al libro, ¿cómo se articulaban los medios con sectores de oligarquía, con sectores norteamericanos asentados en la embajada, ya Departamento de Estado, ya CIA? ¿Cómo era la articulación para expresarse en los grandes medios de comunicación? Vínculos del Caribe, por ejemplo, con el Departamento de Estado. Sí, bueno, el Caribe tenía un director muy bien posesionado políticamente en el continente, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo presidente del Comité de Libre Expresión era nada menos que Jules Dubois, coronel de la inteligencia y coronel de la CIA norteamericana, que era el que dictaminaba qué país cumplía o no con los estándares de libertad de expresión. Hay muchos documentos clasificados de la embajada, del embajador y del Departamento de Estado, donde dice cómo trabajar con los estudiantes, cómo trabajar con los militares, cómo trabajar con la iglesia, cómo trabajar con la prensa, cómo trabajar con los sindicatos, cómo trabajar con todos los sectores importantes. Y van dando partes de cómo se va avanzando en ese trabajo. Estoy hablando del 62. Pero se tiene evidencia. O sea, infiltrado esos sectores. Sí. Pero se tiene evidencia de los vínculos de la prensa tradicional dominicana con el Departamento de Estado en todo esto, post muerte de Kennedy. ¿Se tiene algún tipo de evidencia? Yo llego hasta septiembre en el libro. Lo que yo le dedico tres capítulos iniciales a cómo se estructuró el sistema de trabajo con la prensa del continente por parte de la Agencia de Inteligencia Norteamericana y del Departamento de Estado. Y ese modus operandi que está muy descrito, además basado en documentos clasificados, es absolutamente aplicable aquí. Y se nota cómo iba funcionando aquí. Ahora, no hay, por supuesto, porque es muy difícil que uno los encuentre, un vínculo que tú puedas decir se reunían aquí, esta era el acta de la reunión, etcétera, porque así no funcionaba. Claro, pero sí tú notas, y yo lo digo aquí, cómo se bajaban los talking points. Tú notas que, por ejemplo, líneas de vocería, como se hace actualmente en los partidos políticos y en las organizaciones gremiales de la actualidad. Tú notas en el Caribe, por ejemplo, como hoy se felicitaba a Bosch por una medida económica, por ejemplo, el contrato con la Overseas. Hoy se felicitó el Caribe porque eso era un paso importante para el desarrollo del país, reducir el desempleo, etcétera. Y al día siguiente, cuando se bajaba la línea editorial, ese mismo periodista estaba diciendo lo contrario. Pero además, 2 o 3 colaboradores que no eran periodistas del diario tocaban casi con las mismas palabras los mismos temas. La realidad que se vivió en República Dominicana es un tanto similar a lo que ocurría en toda América Latina en ese momento. ¿El proceso de evolución se mantiene hasta hoy? Sí. Con las, sí. Yo podría decirte, por ejemplo, que se ve la forma en que, por ejemplo, meses antes, en julio del 63, se derrocó a Arosemena, el presidente de Ecuador. Y la forma en que se trató el golpe, la forma en que se trató de justificar por toda una línea editorial donde Jules Dubois jugó un papel importante, es exactamente la misma de la forma en que se trató de justificar el derrocamiento. Sí. ¿Cómo evalúa usted la estrategia de defensa o de acción de Bosch frente a esto? Se ha hablado siempre de que Bosch tenía ese temperamento muy radical, fundamentalista, de no ceder mucho. ¿Hasta qué punto fue certero o errático el profesor Bosch ante lo que en los últimos meses era más que evidente? Porque ya aquí, por ejemplo, esto fue en septiembre, 25. A partir de marzo, abril, aquí la guerra fue frontal. Todo el mundo sabía por la Constitución, por la Constitución que aprobada. Fue lo determinante en la Constitución. El comportamiento
del político Juan Bosch. ¿Cómo lo evalúa usted lo más objetivamente? Yo sé que hay unos cariños, una cosa, pero lo más objetivamente. No, ahí hay críticas a Bosch, y no pocas en el libro, en la forma en que manejó las declaraciones que hacía, algunas con poco tacto político, el que fue más presidente que líder político, el que, por ejemplo, unos días antes, a principios de septiembre, se disuelve prácticamente el PRD, el partido que lo llevó al poder. Aquí hay una declaración oficial, aquí yo la pongo, el PRD dice: a partir de ahora abandonamos la política. Escuelas. Y nos dedicaremos. Eso lo dijo el PLD. Sí, formalmente. Miolán, está aquí el documento. La declaración. Y yo termino ese capítulo diciendo: aquí mismo se le puso la alfombra roja a los tanques. Sí, porque hubo. Entonces, él trató de hacer, por ejemplo, creó la Dirección Nacional de Prensa y Entretenimiento en Palacio. Trató de hacer un estudio de televisión en Palacio. Trató de retomar las charlas radiales y tenía frecuentes charlas televisivas donde explicaba. Trató de encontrar periodistas honestos a su alrededor para ponerlo en lugares. Pero ¿qué ocurrió? Mire, este golpe es atípico en los golpes de Estado de América Latina porque deja en los cargos principales a las principales figuras del gobierno anterior. Ahí hay Eso una me evidencia. recuerda al modelo de hoy de Guatemala. Sí. Disculpan, Guatemala hoy tiene un nuevo presidente que ya está terminando, pero está gobernando con toda la estructura del anterior. Incluyendo el jefe de prensa de Palacio. Se queda ese cargo. El poder norteamericano, el caso de Guatemala. Sí, claro. En el caso de Guatemala. No porque sea corrupto lo sabían los gringos antes. La Constitución de 1963 es quizá la constitución más progresista que ha tenido la República Dominicana. Hay muchos temas que la de hoy no los recoge. Podríamos decir que a partir de esa época, esos grupos que se opusieron a que la Constitución de 1963 entrara en vigencia, ¿lo siguen haciendo hoy en día? Bueno, yo creo que hay detrás del golpe y detrás de la forma en que se trató el gobierno de Bush, que trató de cambiar las reglas de juego del país, y que no fue solamente un intento tímido reformista, como alguna gente ha expresado. Fue un intento de revolución a la dominicana, democrática y de respeto a la libertad de expresión, etc. Ese intento utópico, quizás, en el marco de la Guerra Fría, donde eso no se permitía ni era bien visto, había que estar muy definido, sin tibieza, de un lado o de otro. Ese intento fue saboteado de una manera brutal por la oligarquía y sus voceros y sus representantes. Y ahora, grupos que existen hoy en día. Exacto. Yo te diría, ahora no se lleva a cabo la lucha en las condiciones políticas de la República Dominicana de la misma forma, pero yo no creo que la mentalidad haya cambiado mucho. O sea, ¿usted está de acuerdo en que no es en la República Dominicana esa revolución quedó absolutamente inconclusa y que los poderes trujillistas se fundieron con las oligarquías medio celosas de las que existía al lado de Trujillo y ahí siguen de manera intacta, a nivel de nietos relacionados, más o menos? Estoy de acuerdo. Por ahí va la cosa. El primer error fue el borrón y cuenta nueva. Elías, mañana entonces lo puesta en circulación del libro, ¿dónde? A las 7 de la noche en el tercer piso de la Biblioteca Nacional, con un precio especial porque se va a presentar. La Fundación Juan Bosch, que auspicia la publicación, suele vender a precios subsidiados sus libros, pero este va a tener un descuento de un 50%. Que bueno, además gracias a Elías Acosta Matos, autor del libro 1963 de la guerra mediática al golpe de Estado, filósofo, escritor cubano, reside y que bueno, en la República Dominicana. Aquí estamos. Y sigue escribiendo y sigue aportando. Cambio fuera, Mauricio.